Hay historias que no empiezan de golpe, sino que se van tejiendo lentamente como un telar de hilos invisibles, donde cada puntada es un secreto, un silencio, una herida que se esconde debajo de la alfombra. Esta historia se llama Desilusión. En una casa hace muchos años vivía una mujer que lo dio todo por su familia. Tenía unos ojos cansados, pero siempre dulces, una forma firme para educar, pero suave para consolar. Era de esas madres que aunque la vida le quebrara por dentro, siempre se mostraba fuerte por fuera, porque sabía que de su fortaleza dependía el bienestar de sus hijos. Y junto a ella estaba él, el padre, el compañero que había prometido en algún altar respeto y fidelidad. Pero desde temprano la mujer supo que esas palabras se habían quedado en el aire. Supo que había otras miradas, otras risas, otros abrazos que no eran para ella. Una sombra rondaba su matrimonio, una mujer extraña que apareció cuando sus hijos eran pequeños y que sin importar el paso de los años se quedó instalada como un fantasma constante. La madre sabía, no porque se lo dijeran, sino porque el corazón siempre sabe. Había llamadas cortadas de repente, susurros a escondidas, salidas justificadas con excusas que no convencían. Ella se mordía los labios, tragaba lágrimas y seguía adelante. Muchos se preguntaban por qué no se iba, por qué no abandonaba aquel dolor, pero la respuesta era sencilla y cruel. Tenía hijos pequeños y ningún recurso. En su corazón la pregunta era una sola: ¿qué será de ellos si yo me voy? Y eligió quedarse, aunque quedarse significara ver cómo el amor se marchitaba en sus manos. Los años pasaron, los hijos crecieron, estudiaron, aprendieron a reconocer los silencios de su madre, y mientras tanto aquella mujer seguía ahí, acompañando a escondidas al padre. Décadas enteras pasaron entre visitas furtivas, llamadas a medianoche, mensajes cortados cuando alguien entraba a la habitación, hasta que un día la vida misma decidió cerrar ese capítulo. La mujer de la sombra murió y la familia entera respiró. No era una alegría morbosa, era más bien un alivio silencioso, una esperanza de que al fin, después de tantos años de engaños, llegara la calma. El padre y la madre ya eran viejos. Las manos de ella temblaban al preparar el café y él con su deterioro del paso de los años y todo lo que ello conlleva. Todo indicaba que era tiempo de paz, de descanso, de compañía tranquila. Se pensó que la traición había quedado atrás, enterrada con el tiempo y la vejez. Pero la vida a veces tiene la cruel costumbre de repetir las lecciones que nunca se aprendieron. En esa misma casa un día llegó una nueva inquilina, una mujer joven, extranjera, necesitada de un lugar donde quedarse. Al principio nadie imaginó nada, parecía un arrendamiento más, un acuerdo sencillo, pero pronto las sospechas comenzaron a brotar como hierba mala entre las grietas. La madre, con su intuición de siempre, empezó a notar gestos, palabras, silencios, miradas que se cruzaban y no eran inocentes, un tono en la voz que no era el de un simple arrendador, y en su pecho volvió a sentirse esa punzada antigua, ese frío que tantas veces la había desvelado en la juventud. Hasta que un día los ojos de la madre vieron lo que el corazón ya sabía. No eran sospechas, no eran inventos. La escena estaba ahí, frente a ella, y el golpe fue tan duro que parecía no caber en su cuerpo. No eran dos jóvenes descubiertos en un juego prohibido, eran dos adultos, uno de ellos con 80 años encima, comportándose como si el respeto no existiera, como si la dignidad no valiera nada. El dolor fue profundo, más que celos fue humillación, más que rabia fue decepción, porque no era la primera vez ni la segunda. Era la confirmación de una herida que nunca cerró y que aún en la vejez seguía sangrando.
Los hijos al enterarse no soportaron más. Había que hablar, había que reclamar. Una de ellas, con voz firme y con el corazón ardiendo, enfrentó al padre. No hablaba solo como hija, sino como defensora de su madre, como guardiana de una mujer que había callado demasiado. Y él respondió con orgullo, con distancia, como quien cree que la vida le da derecho a todo porque ya está en la última curva del camino. No hubo arrepentimiento, no hubo ternura, no hubo conciencia del daño, solo palabras frías, que dejaron claro que el dinero para algunos importa más que el respeto. Pero lo cierto es que con esas respuestas no se compra la dignidad, porque un hombre puede decir que sus bienes le pertenecen, que su vida le pertenece, que sus decisiones son suyas, y puede tener la razón, pero lo que nunca será suyo es el derecho de lastimar a quien le entregó todo sin pedir nada. Lo más triste no fue el engaño en sí, sino la respuesta del hombre, una respuesta fría, orgullosa, convencida de que nada de malo tiene lo que hace, porque en su mentalidad machista está convencido de que el hombre puede tener cuantas mujeres quiera, que la infidelidad es un lujo para otros, pero no una obligación para él. Cree que la edad le da derecho, que el dinero le da permiso, que su condición de hombre lo absuelve. Y ahí surge la gran contradicción. ¿Para qué tantas misas? ¿Para qué tantas oraciones y sus actos desdibujan cualquier fe que dice practicar? ¿Para qué hablar con Dios si en la práctica se hiere al ser que ha compartido toda una vida? ¿Con qué moral juzga a los demás señalando sus errores cuando él mismo carga con tantos pecados a cuestas? La esposa anciana carga ahora con la tristeza de haber entregado la vida entera a un hombre que no supo valorarla. Los hijos cargan con la impotencia de ver que los años no cambiaron al padre, que la vejez no lo volvió sabio, que el dolor de la madre se repite como un eco sin fin. La madre calla como siempre lo hizo, pero sus hijos ya no, porque el dolor de ella también es el de ellos, y porque llega un punto en el que el silencio se convierte en complicidad. La verdad es que el tiempo pasa para todos, el cuerpo envejece, la fuerza se acaba y los recuerdos son lo único que queda. Pero, ¿qué recuerdos quedarán de un hombre que convirtió la vida de su esposa en un calvario? ¿Qué legado deja aquel que en lugar de sembrar amor sembró humillaciones? Dicen que los hombres que nunca cambian en vida cambian al enfrentar la edad, y esa es la peor condena. Llegar a viejo rodeado de personas que ya no te miran con respeto, sino con decepción, rodeado de hijos que aunque cumplen con sus deberes, en el fondo ya no sienten orgullo, acompañado por una esposa que aunque permanece a su lado, lo hace más por costumbre que por amor. Esa es la verdadera pobreza, no la del bolsillo, sino la del alma. Un día, cuando tus pasos sean más lentos y tus fuerzas ya no alcancen ni para levantarte de la cama, vas a buscar en los ojos de los tuyos un reflejo de cariño. Y si no cambias, lo único que encontrarás será silencio. No habrá reproches, no habrá gritos, solo silencio, porque el dolor habrá sido tan grande que ya no quedarán fuerzas ni para reclamar. Y ese día, cuando cierres los ojos, no vas a recordar la plata que tuviste, ni las mujeres que pasaron, ni las noches de placer. Lo único que verás en tu último suspiro será el rostro cansado de una mujer que lo entregó todo y que nunca recibió lo que merecía. Y ahí, en ese instante, entenderás demasiado tarde que desperdiciaste la oportunidad más grande que te dio la vida, ser amado y respetado por tu familia. Que Dios te perdone porque quienes te aman ya están demasiado heridos. Y la pregunta queda flotando en el aire. ¿Qué sentido tiene acumular casas, dineros o placeres si al final lo único que queda en la memoria de los tuyos es la herida que dejaste? Porque la verdad es simple. El tiempo pasa, la juventud se apaga, las pasiones se consumen. Lo único que permanece es la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Y un hombre puede llegar a viejo con bolsillos llenos, pero con el alma vacía, con la casa habitada,
pero con el corazón en soledad. La mujer que soportó todo merece paz, y los hijos que crecieron entre silencios merecen respeto. Pero la vida, cuando se juega con los sentimientos, siempre devuelve la cuenta. Dicen que nadie se salva del espejo, y cuando llega la noche final, cuando la cama está fría y los ojos cansados busquen compañía, lo único que se escuchará será el eco de los errores que nunca se quisieron reconocer. El amor no se mide en promesas ni en palabras bonitas, sino en actos de respeto. El dinero puede dar techo, pero no calor. Las pasiones pueden llenar un instante, pero no una vida. Al final, quien siembra humillación cosecha soledad. Y no hay castigo más grande que llegar a la vejez y descubrir que lo único que dejaste a los tuyos fue dolor.